Imagina esto por un momento. Has pasado gran parte de tu vida creyendo que eres, como mucho, un hombre normal. Incluso puede que te hayas convencido de que estás por debajo de la media. Simplemente porque las mujeres no se lanzan sobre ti ni te dicen abiertamente lo atractivo que eres. Ves a otros hombres recibir atención femenina evidente y asumes, casi sin pensarlo, que eso significa que a ti te falta algo, que no destacas, que no eres especial. Pero, ¿y si esa conclusión fuera completamente errónea? ¿Y si el problema no fuera tu apariencia, sino la forma en la que interpretas las señales que te rodean? La mayoría de los hombres miden su atractivo usando criterios equivocados, influenciados por películas, series y una versión exagerada de cómo debería verse el deseo femenino. Esperan gestos claros, palabras directas, confesiones evidentes, y cuando eso no ocurre, se juzgan con dureza. La verdad es mucho más incómoda y, al mismo tiempo, reveladora. Los hombres más atractivos suelen ser los que menos conscientes son de su propio impacto. No porque carezcan de valor, sino porque no entienden cómo funciona realmente la psicología femenina. Las señales de atracción rara vez son obvias. Son sutiles, indirectas y fáciles de pasar por alto. Tanto que la mayoría de los hombres las ignoran por completo sin darse cuenta. Esto crea una paradoja peligrosa. Mientras algunos hombres se sobrevaloran sin fundamento, otros, mucho más interesantes y deseables, se infravaloran durante años, no porque no generen interés, sino porque nunca aprendieron a reconocerlo. Y esa falta de conciencia les cuesta oportunidades, conexiones y experiencias que jamás llegan a vivir. Antes de seguir adelante, detente un segundo y pregúntate algo con honestidad. ¿Y si has estado subestimándote todo este tiempo? Uno de los mayores errores que cometen los hombres al evaluarse a sí mismos es usar estándares que nunca reflejaron la realidad. Desde jóvenes, muchos aprendieron a creer que la atracción funciona como en las películas. Miradas intensas, confesiones directas, gestos exagerados y mujeres que dejan claro sin ambigüedades lo que sienten. Bajo ese guión, si nada de eso ocurre, la conclusión parece lógica. No soy atractivo. El problema es que ese modelo no describe cómo funciona el deseo femenino en la vida real. Los hombres tienden a comunicarse de forma directa. Cuando sienten interés, lo expresan. Por eso asumen que las mujeres hacen lo mismo. Pero la psicología femenina opera en un plano distinto, mucho más sutil. No se basa tanto en palabras, sino en posiciones, tiempos, energía y pequeños cambios de comportamiento que rara vez se enseñan a interpretar. A esto se suma otro factor silencioso, la comparación incorrecta. Muchos hombres se miden frente a versiones idealizadas de la masculinidad, figuras irreales construidas por redes sociales, celebridades o personajes ficticios. En lugar de compararse con la media real, se comparan con extremos cuidadosamente editados. El resultado es una percepción distorsionada, donde incluso un hombre objetivamente atractivo puede sentirse insuficiente. Curiosamente, ocurre lo contrario en otros casos. Hombres con menos atractivo real suelen sobreestimarse porque se comparan con estándares muy bajos o porque confunden confianza con valor auténtico. Esta diferencia crea una paradoja incómoda. Los hombres más deseables suelen ser los que más dudan de sí mismos, mientras que otros, con menos impacto, rara vez cuestionan su posición. Cuando mides tu atractivo con reglas equivocadas, no solo te juzgas mal, también interpretas mal el mundo que te rodea. Empiezas a ignorar señales, a minimizar reacciones y a explicar el interés ajeno como simple casualidad. Sin darte cuenta, te vuelves ciego a tu propio efecto. Y aquí surge una pregunta crucial. Si los estándares que usas están equivocados, ¿qué tan precisa puede ser la imagen que tienes de ti mismo? Existe una contradicción silenciosa que rara vez se menciona. Los hombres que generan mayor atracción suelen ser, paradójicamente, los menos conscientes de su propio valor. No caminan por la vida pensando que destacan, ni asumen que provocan interés. Al contrario, suelen exigirse más,
compararse con ideales inalcanzables y cuestionarse constantemente si son suficientes. La razón es simple, pero incómoda. Estos hombres tienden a tener estándares más altos, no solo en lo que buscan, sino también en cómo se evalúan a sí mismos. En lugar de medirse frente al promedio real, se comparan con la mejor versión posible de la masculinidad. Hombres de éxito extremo, figuras públicas, líderes carismáticos o imágenes cuidadosamente construidas. Frente a esos modelos irreales, es fácil sentirse por debajo, incluso cuando, en términos reales, están muy por encima de la media. Mientras tanto, ocurre lo opuesto en el otro extremo. Hombres con menos atractivo real suelen sobreestimarse porque se comparan con estándares muy bajos o porque confunden seguridad ruidosa con valor auténtico. Al no cuestionarse, asumen que su percepción es correcta. Esta diferencia crea un desequilibrio curioso. Quienes más impacto tienen en los demás suelen dudar, y quienes menos impacto generan rara vez se lo plantean. Este fenómeno tiene consecuencias profundas. El hombre atractivo, que no se reconoce como tal, interpreta muchas señales de interés como simples coincidencias. Piensa que una mirada prolongada es casual, que una conversación fluida es solo educación, que la atención repetida es pura cortesía. Su mente siempre encuentra una explicación que no implique atracción, porque asumir lo contrario chocaría con la imagen que tiene de sí mismo. Con el tiempo, esta autoevaluación constante se convierte en una costumbre. La duda se normaliza. El interés ajeno deja de sentirse especial y pasa a percibirse como algo neutro. Así nace una ceguera silenciosa, no porque falten señales, sino porque nunca se aprendió a reconocerlas. Y aquí aparece una idea inquietante. ¿Y si la razón por la que dudas tanto de tu atractivo es, precisamente, porque nunca has entendido el nivel real de impacto que tienes en los demás? Antes de que se pronuncie una sola palabra, antes incluso de que exista una conversación real, el cerebro de una mujer ya ha tomado múltiples decisiones sobre ti. Este proceso ocurre de forma automática, inconsciente y extremadamente rápida. En apenas unos segundos, se activan mecanismos internos que analizan quién eres, qué transmites y qué lugar ocupas dentro del entorno social. No se trata solo de tu apariencia física, aunque ésta juega un papel. También entran en juego factores que muchos hombres subestiman por completo. Tu postura corporal, la forma en que te mueves, cómo ocupas el espacio, tu nivel de calma o tensión, tu manera de mirar y la energía general que proyectas. Todo esto se procesa sin que ella tenga que pensarlo de forma consciente. De hecho, es muy posible que experimente una sensación de atracción sin saber explicar exactamente por qué. Aquí es donde muchos hombres se confunden. Creen que, si una mujer se siente atraída, ella será plenamente consciente de ello y lo expresará de forma clara. Pero la realidad es distinta. La atracción suele aparecer primero como una impresión vaga, una curiosidad, una sensación difícil de definir. No es una decisión racional. Es una reacción emocional que surge antes de cualquier análisis lógico. Además, el estatus percibido juega un papel crucial en esta evaluación inicial. Las mujeres observan señales que indican si un hombre es respetado, seguro de sí mismo, cómodo en su entorno y valorado por los demás. No hace falta que seas el centro de atención. A veces, basta con cómo otros reaccionan a tu presencia, cómo te escuchan o cómo se adaptan a ti. Lo más importante es entender esto. Muchas veces, la atracción nace antes de que ella misma sea consciente de ello. Y cuando eso ocurre, su comportamiento empieza a cambiar de manera sutil. Pequeños gestos, microacciones, ajustes casi imperceptibles que, para quien no sabe leerlos, pasan desapercibidos. La pregunta clave es esta. Si estas evaluaciones ocurren sin palabras y sin anuncios evidentes, ¿cuántas veces habrás sido evaluado favorablemente sin haberte dado cuenta? Cuando una mujer siente atracción por un hombre, rara vez lo vive como una emoción simple y directa. En la mayoría de los casos, aparece un conflicto interno silencioso que define gran parte de su comportamiento posterior.
Por un lado, existe el deseo de acercarse, de observarte más, de conectar. Por otro, está el miedo a exponerse demasiado, a parecer ansiosa o a arriesgarse a un posible rechazo. Este choque interno es lo que la psicología llama un conflicto de aproximación y evitación. Este conflicto no se expresa con palabras, sino con acciones sutiles. La mujer quiere estar cerca de ti, pero no demasiado. Quiere llamar tu atención, pero sin que sea evidente. Quiere crear oportunidades, pero sin asumir la responsabilidad directa de hacerlo. Desde fuera, estas señales pueden parecer confusas o incluso contradictorias. Un momento se muestra interesada, al siguiente parece distante. Para muchos hombres, esto se interpreta como desinterés o indecisión, cuando en realidad es todo lo contrario. La clave está en entender que esta ambivalencia no es falta de atracción, sino una consecuencia directa de ella. Cuanto más atractivo percibe a un hombre, más cuidadosa suele ser una mujer con su comportamiento. No quiere romper el equilibrio, no quiere cometer un error social, no quiere revelar demasiado pronto sus intenciones. Prefiere moverse en un terreno seguro, donde siempre exista una excusa razonable para cada gesto. Por eso, en lugar de declaraciones claras, aparecen patrones de comportamiento. Miradas que se sostienen un segundo más de lo normal, pequeños cambios de posición, sonrisas que surgen y desaparecen rápido, una atención que va y viene. Todo esto sirve para mantener una negación plausible. Si algo sale mal, siempre puede decirse a sí misma que no estaba pasando nada. El problema es que muchos hombres no reconocen este patrón. Esperan señales claras donde solo existen señales estratégicas. Y al no ver lo que esperan, concluyen que no hay interés. Entonces surge una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces has interpretado esta distancia cuidadosa como desinterés, cuando en realidad era una forma de proteger una atracción real? Entre todas las señales de atracción, hay una que destaca por ser tan poderosa como malinterpretada: la mirada. Cuando una mujer se siente atraída por un hombre, su contacto visual cambia de forma sutil pero consistente. No es una mirada fugaz de cortesía ni un simple cruce casual. Es una mirada que se sostiene un segundo más de lo normal, lo suficiente para crear una pequeña tensión silenciosa. Lo que confunde a muchos hombres es lo que ocurre justo después. Tras mantener el contacto visual, ella suele apartar la mirada con rapidez, como si nada hubiera pasado. Ese gesto hace que el hombre piense que fue irrelevante, que no significó nada. Pero en realidad, ese desvío rápido no niega la atracción, la confirma. Es una reacción automática para protegerse, para no exponerse demasiado. Aún más revelador es lo que sucede con el tiempo. Cuando una mujer está interesada, la mirada no ocurre una sola vez. Vuelve. Aparece de nuevo en otro momento, desde otro ángulo, en otra parte del espacio. Puede que la sorprendas mirándote mientras hablas con alguien más, o que notes cómo su atención visual regresa a ti una y otra vez, incluso cuando intenta disimularlo. Este chequeo visual repetido es una forma de seguir evaluándote, de mantenerte presente en su mente. Otra señal clave es la posición desde la cual te observa. Muchas mujeres eligen lugares donde pueden verte sin estar directamente frente a ti. Usan la visión periférica para observarte mientras aparentan estar ocupadas en otra cosa. Para el ojo no entrenado, esto pasa desapercibido, pero no es casualidad. Es una manera segura de mirarte sin asumir riesgos sociales. El error más común es esperar una mirada intensa y sostenida como en las películas. En la vida real, la atracción rara vez se expresa así. Se manifiesta en pequeños momentos repetidos, no en un gesto exagerado. La pregunta es inevitable. Si has estado buscando señales evidentes, ¿cuántas miradas cargadas de interés habrán pasado frente a ti sin que les dieras importancia? Más allá de las miradas, existe otro conjunto de señales que suelen pasar desapercibidas. La forma en que una mujer se posiciona físicamente en relación contigo. Cuando hay atracción, el cuerpo empieza a tomar decisiones antes que la mente. Ella busca estar donde tú estás, pero lo hace con cuidado, sin que parezca intencional.
No se acerca de golpe. Se coloca estratégicamente dentro de tu campo de presencia. Puede ocurrir en una reunión, en una fiesta o en un entorno cotidiano. De pronto notas que esa misma mujer aparece cerca de ti varias veces. Se sitúa a una distancia cómoda, lo bastante cerca como para observarte, pero no tanto como para resultar evidente. A veces entra en una conversación en la que ya estás, otras simplemente se queda en el mismo espacio, como si fuera casual. Pero la repetición es la clave. Una vez puede ser coincidencia, varias veces ya no lo es. Este patrón suele describirse como órbita. Ella se mueve alrededor de tu ubicación, ajustando su posición para mantenerse accesible. Si cambias de lugar, al rato aparece cerca. Si te desplazas a otro grupo, ella encuentra un motivo para estar por allí. No siempre interactúa directamente contigo. Muchas veces solo se asegura de compartir el mismo espacio. Es su forma de crear oportunidades sin exponerse. Para justificar esta cercanía, aparecen pequeñas excusas sociales. Necesita algo que está cerca de ti. Saluda a alguien de tu grupo. Pasa por el mismo lugar varias veces. Estas razones no son mentira, pero tampoco son el motivo real. Son construcciones inconscientes que le permiten acercarse sin romper las normas sociales ni arriesgar su imagen. El error común es interpretar todo esto como simple casualidad o amabilidad. Muchos hombres no conectan los puntos y no ven el patrón completo. Se enfocan en cada gesto aislado y pierden de vista la constancia del comportamiento. La cuestión importante es esta. Si alguien se coloca repetidamente en tu espacio, ¿de verdad crees que es solo azar? ¿O podría ser una forma silenciosa de decir, ¿estoy aquí? Hay un punto en el que la atracción deja de expresarse solo a través de miradas o posiciones y empieza a tomar una forma más social. Cuando una mujer se siente atraída por un hombre, a menudo busca integrarse en su entorno, en su grupo, en su dinámica, incluso sin una invitación directa. No llega anunciándose ni pidiendo permiso. Simplemente aparece y se queda. Puede sentarse en la misma mesa, participar en una conversación que ya estaba en marcha, o unirse a una actividad grupal en la que tú estás involucrado. Desde fuera, todo parece natural, como si siempre hubiera sido parte de ese contexto. Pero esa integración no es casual. Es una forma segura de acercarse, de compartir espacio contigo sin tener que exponerse a un rechazo directo. Al hacerlo, ella observa cómo reaccionas. Analiza si aceptas su presencia, si la incluyes en la conversación, si te adaptas a su llegada o si la ignoras. Es una prueba silenciosa, un tanteo social que le permite medir tu receptividad sin necesidad de palabras. Si la respuesta es positiva, su comodidad aumenta. Si es neutra o fría, puede retirarse sin que nadie note nada. Este comportamiento también tiene otra función importante. Al integrarse en tu grupo, ella se asocia contigo a nivel social. Comparte tu espacio, tu energía y, de alguna manera, tu estatus dentro de ese entorno. Para muchas mujeres, esta es una forma de conexión más segura que una interacción directa uno a uno, especialmente cuando la atracción es fuerte. El problema es que muchos hombres interpretan esta integración como simple sociabilidad. Piensan que ella es así con todo el mundo, que solo está siendo amable o que no significa nada en particular. Ignoran el contexto, la repetición y el hecho de que ese comportamiento no se da de la misma forma con otros. La pregunta es inevitable. Si alguien se integra constantemente en tu mundo sin que se lo pidas, ¿no podría ser una manera discreta de decir que quiere formar parte de él? Hay momentos en los que no haces nada especial y, aún así, algo cambia a tu alrededor. Empiezas a hablar, y la conversación se detiene ligeramente. Las personas orientan su cuerpo hacia ti. Las miradas se concentran. No es algo teatral ni evidente, pero se siente. Este fenómeno tiene un nombre en psicología, el efecto halo, y aparece con más fuerza alrededor de personas percibidas como atractivas. El efecto halo hace que otros asuman cualidades positivas sin pruebas directas.
Si resultas atractivo, también te perciben como más interesante, más competente, más digno de atención. Por eso, cuando expresas una idea, el grupo tiende a escuchar. Cuando haces una sugerencia, otros la consideran. No es que tus palabras sean mágicamente mejores, es que tu presencia les da más peso. En contextos sociales, este efecto se manifiesta de forma muy concreta. Cambias de tema y la conversación te sigue. Expresas una preferencia y el grupo se adapta. Das tu opinión y notas asentimientos, incluso de personas que no te conocen bien. Estas reacciones suelen pasar desapercibidas para quien las provoca, porque ocurren de manera fluida, sin fricción, pero para quien observa desde fuera, son claras. Este mismo mecanismo influye en cómo las mujeres reaccionan cuando estás presente. No necesitan admirarte abiertamente para que su comportamiento cambie. Basta con que perciban que otros te escuchan, te respetan o se ajustan a tu ritmo. Ese reconocimiento social actúa como un amplificador silencioso de la atracción. Tu valor no se comunica con palabras, se refleja en cómo el entorno responde a ti. Muchos hombres no se dan cuenta de este efecto porque lo viven como algo normal. Se acostumbran a que los escuchen, a que les pidan opinión, a que su presencia tenga impacto. Con el tiempo, dejan de verlo como una señal y lo interpretan como simple cortesía o coincidencia. Pero no lo es. Es una consecuencia directa de cómo eres percibido. La clave está en observar los patrones, no los momentos aislados. Si de forma consistente tu presencia altera la atención del grupo, si las dinámicas se ajustan cuando hablas o te mueves, eso dice algo importante sobre tu impacto real. La pregunta es sencilla pero reveladora. Si el ambiente cambia cuando tú intervienes, ¿qué dice eso del valor que los demás, quizás sin decirlo, te están atribuyendo? Hay una señal de atracción y reconocimiento social que casi nadie detecta a tiempo, porque ocurre de forma automática, la imitación inconsciente. Cuando las personas se sienten atraídas, cómodas o interesadas por alguien, su cuerpo empieza a sincronizarse con el de esa persona. No es una decisión consciente, es un reflejo. Y cuando sucede, revela mucho más de lo que parecen decir las palabras. Este fenómeno se conoce como mirroring. Puede manifestarse de muchas maneras. Alguien adopta una postura similar a la tuya, cruza las piernas del mismo lado, inclina la cabeza de forma parecida, o ajusta el tono y el ritmo de su voz para alinearse con el tuyo. Incluso pequeños gestos, como tocarse la cara, apoyar un brazo o cambiar de posición, pueden repetirse al poco tiempo en la otra persona. Lo interesante es que esta sincronización ocurre tanto en hombres como en mujeres, pero en el contexto de la atracción femenina suele ser más sutil. Ella puede copiar tu ritmo al hablar, reírse justo después de que lo hagas tú o adaptar su energía a la tuya. Si estás calmado, ella se calma. Si te muestras relajado y seguro, su cuerpo responde de la misma manera. Es una forma silenciosa de conexión. Muchos hombres no notan estas señales porque están demasiado centrados en lo que dicen, no en lo que ocurre alrededor. Interpretan la conversación como algo puramente verbal y pasan por alto el diálogo corporal que se desarrolla en paralelo. Pero el cuerpo suele decir la verdad antes que las palabras. Este tipo de imitación también cumple una función social importante. Indica aceptación, afinidad y deseo de armonía. Cuando alguien ajusta su comportamiento al tuyo, está comunicando, sin darse cuenta, que te percibe como una referencia. No te desafía, no se distancia, se alinea. El error común es pensar que estas coincidencias son casuales. Una vez puede serlo. Varias veces, con distintas personas y en distintos contextos, ya no lo es. Es un patrón. La pregunta final de esta parte es inevitable. Si otros adaptan su lenguaje corporal al tuyo sin proponérselo, ¿qué te está diciendo eso sobre la influencia que ejerces cuando entras en una habitación? Una de las señales más ignoradas del atractivo masculino no proviene de las mujeres, sino de otros hombres. Cuando entras en un espacio y tu presencia empieza a alterar sutilmente el comportamiento masculino a tu alrededor, algo importante está ocurriendo.
Estas reacciones no suelen ser conscientes ni deliberadas, pero revelan mucho sobre cómo eres percibido dentro de la jerarquía social. Algunos hombres reaccionan con respeto inmediato. Te escuchan con atención, ajustan su tono cuando te hablan o buscan tu aprobación antes de tomar decisiones. No es sumisión abierta, sino una adaptación natural. Reconocen, incluso sin saber por qué, que tu presencia tiene peso. Otros, en cambio, responden con una competitividad silenciosa. Interrumpen más, intentan destacar cuando tú hablas o buscan posicionarse frente a ti. No lo hacen porque te desprecien, sino porque te perciben como una referencia con la que compararse. También existe una tercera reacción, más sutil pero igualmente reveladora. La imitación estratégica. Algunos hombres empiezan a copiar aspectos de tu comportamiento, tu forma de hablar, tu postura o incluso tu estilo. No siempre es admiración consciente. A veces es una respuesta automática al percibir que ciertos rasgos tuyos generan aceptación social. En lugar de rechazarte, intentan parecerse a ti. Estas dinámicas suelen intensificarse cuando hay mujeres presentes. La atención masculina se reorganiza, los roles se ajustan. Sin que nadie lo diga explícitamente, el grupo redefine quién lidera, quién sigue y quién compite. Lo interesante es que muchas mujeres perciben estos cambios con claridad, incluso antes que los propios hombres involucrados. Para ellas, la reacción masculina es una señal indirecta de valor. El problema es que muchos hombres no se observan desde fuera. Viven estas reacciones como algo normal, sin cuestionarlas. No se preguntan por qué ciertas personas se ponen tensas, por qué otras buscan agradarles o por qué algunos parecen incómodos sin una razón clara. Pero aquí surge una pregunta incómoda y reveladora. Si otros hombres ajustan su comportamiento cuando tú estás presente, ¿no será porque, a un nivel profundo, te perciben como alguien con más influencia de la que tú mismo crees? Cuando un hombre proyecta atractivo, no solo despierta interés, también genera suposiciones. Muchas mujeres, incluso sin tener información real, empiezan a asumir cosas sobre su vida sentimental. Una de las más comunes es creer que tiene opciones, que no está solo o que otras mujeres ya lo desean. Estas ideas no surgen de hechos concretos, sino de percepciones sociales y de la forma en que el entorno reacciona a él. Los celos aparecen de manera sutil. No siempre se expresan como posesividad abierta o confrontación directa. A veces se manifiestan como un cambio en el tono, una ligera incomodidad cuando hablas con otra mujer o una atención más intensa cuando alguien más se acerca a ti. Para muchas mujeres, esta reacción no es consciente. Es una respuesta emocional automática al percibir que podrían perder algo que consideran valioso. Este fenómeno se refuerza cuando otras mujeres también muestran señales de interés, aunque sean mínimas. Basta con que alguien te mire más de la cuenta o se sitúe cerca de ti para que se active una dinámica silenciosa de comparación. Algunas mujeres se vuelven más presentes, más atentas o más participativas, no porque quieran competir abiertamente, sino porque su percepción de tu valor ha aumentado. Lo curioso es que estas suposiciones funcionan incluso cuando no son ciertas. Puedes estar soltero, poco activo socialmente o incluso inseguro por dentro, y aún así, provocar estas reacciones. La atracción no se basa en lo que realmente ocurre en tu vida privada, sino en lo que otros creen que ocurre. La narrativa social pesa más que la realidad. Muchos hombres no detectan estos cambios porque no esperan que alguien pueda sentirse celoso de ellos. Interpretan el comportamiento como variaciones de humor o simple coincidencia. Pero cuando los patrones se repiten, el mensaje es claro. Tu presencia está generando una respuesta emocional. La pregunta clave es esta. Si otros empiezan a asumir que eres deseado incluso sin pruebas, ¿no podría eso indicar que tu atractivo se comunica de formas que aún no has aprendido a reconocer? Hay una razón profunda por la que muchos hombres nunca llegan a reconocer su propio atractivo, incluso cuando las señales están frente a ellos una y otra vez.
Con el tiempo, el cerebro se adapta. Aquello que se repite deja de llamar la atención y pasa a sentirse normal. En psicología, este fenómeno se conoce como ajuste de línea base. Lo que para otros es especial, para ti se convierte en rutina. Si a lo largo de tu vida has recibido miradas, atención o respeto de forma constante, tu mente empieza a asumirlo como algo común. No lo registras como una señal, sino como parte del paisaje. No te preguntas por qué ocurre, simplemente lo aceptas. Así, muchas manifestaciones de atracción pierden su impacto emocional y se reinterpretan como simple amabilidad, educación o coincidencia. A esto se suma otro factor: la modestia aprendida. Muchos hombres atractivos no se permiten reconocer su valor, porque temen parecer arrogantes. Prefieren explicaciones neutrales antes que aceptar que generan interés. Este mecanismo de protección mantiene una imagen de humildad, pero también crea una desconexión con la realidad. La atracción ajena se minimiza para no alterar la percepción que tienen de sí mismos. Además, existe una tendencia a enfocarse en las propias carencias. Incluso hombres con múltiples cualidades positivas suelen fijarse en aquello que creen que les falta. Comparan sus defectos con las virtudes de otros y olvidan que las personas que los rodean no los evalúan con el mismo nivel de autocrítica. Mientras tú te analizas desde dentro, los demás te perciben desde fuera, con otros criterios. El resultado es una brecha silenciosa entre cómo te ves y cómo te ven. Cuanto mayor es esa brecha, más fácil es pasar por alto señales evidentes de interés. No porque no existan, sino porque no encajan con la narrativa interna que has construido sobre ti mismo. La pregunta final de esta parte es inevitable. Si tu percepción se ha ajustado para normalizar la atención que recibes, ¿cuántas pruebas de tu atractivo habrás descartado sin darte cuenta? Llegados a este punto, todo encaja. No se trata de que te falte atractivo, sino de que durante años has interpretado mal las señales. Has esperado pruebas claras donde solo existían gestos sutiles. Has buscado confirmaciones directas cuando la atracción se expresaba de manera indirecta. Y sobre todo, has confiado más en tus dudas que en los patrones que se repetían frente a ti. Reconocer tu atractivo no significa volverte arrogante ni cambiar quién eres. Significa entender cómo funcionas dentro del entorno social y cómo reaccionan los demás a tu presencia. Significa dejar de explicar cada señal como una coincidencia aislada y empezar a observar el conjunto. Las miradas repetidas, la cercanía constante, la integración en tu mundo, los ajustes del grupo, las reacciones de otros hombres y los celos silenciosos no aparecen por casualidad. Aparecen porque generan respuesta. Cuando no reconoces tu propio valor, tiendes a actuar con cautela excesiva. Retrasas decisiones, dudas en momentos clave, y pierdes oportunidades que no vuelven. No porque no estuvieran ahí, sino porque nunca las validaste como reales. La atracción no siempre llama a la puerta. A veces se queda esperando a que la reconozcas. Este cambio de percepción no es inmediato, pero sí liberador. Al entender estas dinámicas, empiezas a moverte con más claridad, no desde la inseguridad, sino desde la conciencia. Dejas de perseguir señales obvias y comienzas a leer el lenguaje real del comportamiento humano. Y eso cambia por completo la forma en que te relacionas con los demás. Ahora, la pregunta final es para ti. Después de escuchar todo esto, ¿te has reconocido en alguna de estas situaciones? ¿Crees que has subestimado tu atractivo más de lo que pensabas? Comparte tu opinión y tu experiencia en los comentarios. Tu perspectiva puede ayudar a otros a ver lo que quizá también han estado pasando por alto.